Vamos nada más a rascar un poquito más sobre lo de la providencia que se ha estado estudiando. Y yo quiero inferir en el párrafo 7 del capítulo 5 de cómo la providencia de Dios ha operado y operará en la salvación de la iglesia. El párrafo 7 dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma, y los anuncios que he dado dan fe de eso. Amén. Ahora, yo quiero entrar a un tema controversial, y es en la providencia de la elección de Dios. Ciertamente eso tiene que ver con los decretos de Dios y la providencia de Dios. Y yo quiero que hoy analicemos un texto en particular y hagamos apología juntos de eso. Así que afloje los dedos, vamos a usar la Biblia rápidamente, eso sí. Y vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a estar ahí, mis hermanos. Primera de Pedro. Capítulo 1. Empecemos con el 1 al 3, del 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro interpreta a la iglesia mediante las categorías redentivo-históricas de Israel, mostrando que así como Israel fue escogido, apartado, rociado, preservado y destinado a una herencia por libre gracia soberana de Dios, así también la iglesia ha sido elegida en Cristo según la presencia de Dios Padre, apartada por el Espíritu y destinada a una herencia escatológicamente incorruptible, que vamos a ver hoy en esencia. Vamos a hablar de esta providencia del Señor y entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. La elección de la iglesia, en Primera de Pedro, no puede reducirse a una previsión pasiva de fe futura, porque Pedro está usando categorías pactales y electivas del Antiguo Testamento, que siempre descansan en libre iniciativa de Dios, no en la autonomía del hombre. Número 1, vamos a ver un punto de partida hermenéutico. Pedro tiene la mente saturada del Espíritu Santo. Pedro está usando un lenguaje, como dicen algunos, veterotestamentario. Lo que vamos a ver es que Pedro no está escribiendo simplemente una carta pastoral genérica, está interpretando la identidad de la iglesia, pero a la luz del Antiguo Testamento. Pedro tiene en mente Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Isaías, Oseas y los Salmos cuando escribe Primera Pedro. Hermanos, y eso es indispensable para interpretar la providencia de la salvación de la iglesia. Eso es decisivo, porque Pedro habla a la iglesia usando el lenguaje de Israel. Y vamos a ver que de esa forma podemos entender y podemos mejor entender los temas que Pedro toca, que son la elección, santificación, el rociamiento de la sangre, exilio, herencia y pueblo santificado o santo. Vamos a estar informándonos de este patrón del Antiguo Testamento en la primera carta de Pedro. Pero reitero, no por categorías modernas de libertad autónoma. Veamos Primera de Pedro 1:1 y cómo él tiene en mente también la misma figura de Israel, porque él habla a los exiliados.
dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro aquí ya comienza a hacer algo extraordinario porque habla de la dispersión o expatriados. Y esa palabra, hermanos, recuerde, toda palabra que está ahí no es accidental, ni fue que a Pedro se le ocurrió. Pedro está saturado del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo hablando acá a través de Pedro. Y en el mundo bíblico, esa palabra dispersión o expatriados evoca inmediatamente la experiencia de Israel esparcido entre las naciones. Y eso tú lo ves en Deuteronomio 28, no vamos a ir ahí, pero Jeremías, en Deuteronomio 28, Dios se lo advirtió a Israel. Jeremías ya está expatriado en Ezequiel. Vemos un exilio babilónico, Israel fuera de la tierra. El mismo Adán fue expulsado, ¿verdad? Pedro toma ese lenguaje y se lo aplica a creyentes en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No está diciendo que todos son étnicamente judíos, más bien yo creo que en alguna parte de la carta Pedro dice que antes no eras pueblo, ahora son pueblo, así que la mayoría de repente son gentiles. Pero está diciendo algo mucho más profundo, que la iglesia vive como el pueblo de Dios en condición de peregrinación y exilio en medio de este mundo presente. Y eso ya es eclesiología pactual. Nuestra teología es una teología del pacto. Nuestros lentes a la hora de leer la Biblia de manera teológica es pactual. Expatriados y peregrinos, dice Pedro. Pedro no está viendo la iglesia como simples individuos religiosos. Noten que lo que Pedro está viendo es un pueblo santo desplazado, tal como Israel lo fue en el exilio. ¿Ok? Hay ciertas conexiones ahí ya antiguo testamentarias en la mente de Pedro. Y eso es importante porque tiene implicaciones teológicas. La iglesia no es un agregado casual de creyentes autónomos. Cuando hablo de autónomos, hablo de gente que piensa que es salva por el libre albedrío, por aquello. Esa es la palabra autonomía en este discurso. No es así. La iglesia no es un agregado casual de creyentes autónomos. Es el pueblo escatológico de Dios viviendo entre las naciones como herederos de las promesas. Y si Pedro está construyendo así la identidad de la iglesia, entonces cuando dice elegidos según la presencia de Dios Padre, ese es el texto núcleo que vamos a analizar hoy, no está pensando en una teología minimalista de Dios. ¿Quién creería? Como si Dios no hubiera planeado y decretado su providencia, el tema de la providencia, y quiero que lo vean de esta forma. Lo que Dios está haciendo más bien es el acto soberano de Él de constituir un pueblo para sí, como lo hizo con Israel. Es lo que yo quiero que veamos, que lo mismo que Dios hizo con Israel, y ahí no hay controversia, lo hizo con la iglesia, donde sí hay controversia. Nadie debate que Dios eligió a Abraham o a Israel. No hay controversia con eso. Pero si lo traemos a la iglesia, ahí sí. Y yo quiero defender hoy parte de la providencia de Dios en cómo opera en la salvación de nosotros, su providencia y sus decretos, y hacer apología de este texto. Habiendo notado ese importante detalle, avancemos al verso 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por la sangre. Perdón, me salté una palabra importante en el verso 1. Elegidos, según. Pero detengámonos en la palabra elegidos, ¿ok? Elegidos. La iglesia es el pueblo elegido de Dios. Pedro toma algo igual del Antiguo Testamento. Israel fue el pueblo escogido por Dios, elegido por Dios. Deuteronomio 7, 6 al 8. Vaya a ir rapidísimo porque yo quiero ir rápido para que me alcance el tiempo porque tengo muchísimo que decir.
Deuteronomio 7, 6 al 8 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y sigue diciendo más adelante: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó, y el verbo está en pasado. Este texto es absolutamente decisivo en cuanto al argumento que yo estoy presentando hoy a ustedes. Porque aquí Dios explica por qué Dios escogió a Israel. Israel no fue escogido porque Dios previó en el futuro que iba a ser un pueblo fiel, porque de hecho no lo fue. Porque previó en él una obediencia espectacular, para nada, porque fue un pueblo terco y testarudo. Porque previó su fe, para nada, porque muchas veces dudó y claudicó, ya lo vimos en Éxodo. Y mucho menos porque vio algo mejor en ellos. Dios no los escogió por eso. Dios los escogió soberanamente por amor libre en Él. Dice el texto: Jehová os amó, por eso los escogió. Es decir, la elección de Israel no descansó en una condición prevista en Israel, sino en la libre gracia soberana de Dios. Así fue como Israel, étnico, el Israel de Dios, el pueblo judío, fue escogido, elegido. Y eso es exactamente el tipo de patrón que debemos ver cuando Pedro nos está hablando. Eso es lo que Pedro tiene en la mente. Pedro tiene ese tipo de patrón del Antiguo Testamento y lo está aplicando a la iglesia para que la iglesia lo entienda de la misma manera. Cuando estos destinatarios leían la palabra elegidos, lo entendían de la misma manera que lo explica el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo explica el Antiguo Testamento? Bueno, fueron elegidos por la libre gracia soberana de Dios porque Él los amó. Abraham mismo fue llamado soberanamente, y aquí les quiero dar algunos ejemplos bíblicos. En Josué 24, 2 al 3, corre ahí rápido. Josué 24. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y sigue diciendo más adelante, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Hermanos, eso es, como decía un hermano, eso es brutal, eso es poderosísimo. Porque la historia del pueblo escogido comienza con un acto de separación soberana. Dios no eligió a toda Ur de los caldeos donde habitaba Abraham. No fue así. Abraham era un idólatra, lo dice el texto. Adoraban a otros dioses. Todos idolatraban y estaban adorando y rindiendo culto fuera de la verdadera religión de Israel, que ni aún existía. Fue elección particular. Esa elección, como lo vemos según ese texto, está implícito que no fue merecido, fue soberano, fue unilateral, pactual y providencial. Estoy atando esto a la doctrina de la providencia. Fue providencial. Por lo tanto, entonces, el texto de estudio de hoy, Pedro está describiendo a la iglesia con categorías israelitas. Con categorías israelitas. Pedro tiene en su mente a Israel. Podemos decir que la identidad de la iglesia en 1 Pedro se levanta sobre el mismo patrón de elección soberana con el que Dios constituyó a Israel desde Abraham. Hay personas que están enseñando con una corriente moderna que se llama el provisionismo. Y ellos quieren decir, con una mente todavía más abierta, o más bien, el provisionismo suele querer una elección más abierta, provisional o condicionada por la respuesta autónoma del hombre.
mientras que Pedro está usando un vocabulario cuya historia bíblica está anclada a la elección soberana de Dios. El provisionismo es una teología muy moderna, muy impulsada por una persona de apellido Flowers, un teólogo que fue calvinista por 10 años y renunció al calvinismo y como que odia al calvinismo y ha hecho un acrónimo de la palabra provisionism en inglés, y la esencia es que Dios ha provisto los medios para que todos puedan escuchar el evangelio y cualquiera de manera autónoma pueda escoger. Es una mezcla de semipelagianismo con arminianismo, aunque ellos no lo quieren ver así, pero así lo es. Veamos en 1 Pedro 1:2, cómo el Espíritu Santo está involucrado en la providencia de Dios en la salvación. Dice, por la obra santificadora del Espíritu Santo, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Lo que quiero ver primero es cómo Pedro tiene a Israel en mente. Yo creo que de hoy en 8 podemos entrar al estudio concreto de la palabra previo conocimiento, conteniendo ya esto primero en mente. ¿Ok? Dice el texto que en santificación del Espíritu, Pedro no solo dice que son elegidos, sino que está diciendo que han sido apartados. Y eso, hermanos, también el lenguaje del Antiguo Testamento. Israel fue un pueblo apartado por Dios. Levítico 20:26. Corra ahí, por favor. Levítico 20:26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Israel fue escogido, fue separado, consagrado, fue puesto aparte para Dios. Pedro dice que la iglesia también ha sido apartada y la persona de la Trinidad que lo hizo fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que los apartó, los tomó, los puso aparte para Dios, para servirle a Dios. ¿Qué significa eso? Lo que Israel experimentó tipológicamente o típicamente bajo el antiguo pacto, la iglesia lo experimenta escatológicamente y espiritualmente bajo el nuevo pacto. Es lo que está diciendo Pedro, porque Israel ciertamente es un tipo de la iglesia en el nuevo pacto. Ahora, la santificación aquí no es primero progresiva, está hablando de consagración. Santificación aquí no debe entenderse como un crecimiento gradual en santidad, sino como la acción apartadora de Dios por la cual constituye a un pueblo para sí. Lo mismo que le dijo a Israel. Esa es la idea de esa palabra ahí. Y encaja perfectamente con Israel. Y eso significa que Pedro entonces está hablando de una obra divina. No está hablando de la voluntad autónoma del hombre. Está hablando de la soberanía de Dios en su providencia de la salvación divina. Entonces los eligió y los santificó por el Espíritu. Y a algunos de los que les gustan las palabras de domingo teológicas, eso es monergismo. Y yo quiero que el hermano Olger me ayude. Monergismo, explícalo brevemente. Gracias, hermano. Toda la obra es exclusivamente de Dios y no se puede decir de una mejor manera. Y lo contrario es, hermano Olger, sinergismo. ¿Que lo puedes explicar? El hombre entonces está aportando algo. Monergismo es uno, mono uno. Y es Dios el único que lo hace todo. Sinergismo, el hombre está contribuyendo en algo. Y entonces nosotros, si alguien le pregunta, si le hace una pregunta a algún teólogo, ¿monergista o sinergista? Su respuesta es monergista.
Veamos algo precioso, hermanos. El rociamiento de la sangre. En el verso 2. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Obviamente, Pedro tiene en mente Éxodo 24. Si usted quiere otra vez ir rápido, usted sabe que voy rápido, entonces, o si no lo anota. 24, Éxodo 24, 7 al 8. Si Dios quiere, vamos a estar ahí en el próximo trimestre. Éxodo 24, 7 al 8 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó. Luego sigue diciendo y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Esto es exactamente el trasfondo teológico de Pedro cuando ahora dice que la iglesia ha sido rociada con la sangre de Cristo. Pedro está presentando a la iglesia como el pueblo del pacto rociado. Pero hay una diferencia. No fuimos rociados con sangre de becerros. ¿Ok? Ni con un pacto tipológico y provisional. La sangre con la que hemos sido rociados ha sido la sangre de Jesucristo. Eso es el nuevo pacto, pero en categorías del antiguo pacto. Vean qué importante esta aplicación. La iglesia entonces no es una masa indiferente de personas que optaron por Dios. La iglesia es el pueblo pactualmente constituido por Dios mismo. Eso nos refuerza la doctrina de la providencia de la salvación. Eso es lo que estamos viendo, la providencia de la salvación. Porque el Dios que escoge, Dios aparta, Dios rocía con su sangre y Dios consagra. Sinergismo. Todo lo está haciendo Dios en el texto. Es el mismo Dios que asegura el cumplimiento del nuevo pacto en la iglesia. Y eso es exactamente, hermanos, lo contrario de una soteriología centrada en la autosuficiencia de la voluntad humana. Totalmente lo contrario. De hecho, esta lección es un excelente puente para el siguiente capítulo del Libre Albedrío. Vamos a entrar al capítulo siguiente con una base muy sólida. Veamos en 1 Pedro 1, 3 al 5, cómo Pedro tiene en mente la herencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, pero para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. O sea, Pedro tiene en mente la herencia que tenía Israel, Canaán, pero ahora en una forma escatológica que es la nueva creación. Israel esperaba una herencia, hermanos. La tierra prometida, el reposo, esa posesión dada por Dios. Tú puedes ver Josué, Deuteronomio y los Salmos, ¿sí? Lo puedes ver muy claramente allí. Pero Pedro toma esa categoría y la expande en clave escatológica para la iglesia. Porque para la iglesia, nuestra herencia, como lo malenseña la falso evangelio de la prosperidad, no es una herencia geográfica, ¿verdad? Nuestra herencia no es geográfica. Nosotros no podemos agarrar el texto de Josué que dice que Dios le dice a Josué, por donde quiera que pises tus pies, eso será suyo. Eso no es una promesa para nosotros hoy, porque entonces tendríamos que ser que las promesas del antiguo pacto para nosotros son también geográficas. Entonces yo me voy a ir a caminar ahí a Creta y decirle, Señor, danos esto para la iglesia. No son promesas geográficas. Nuestras promesas son más allá que eso. Es una consumación del reino, es la resurrección, la renovación de todas las cosas, es la nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva, esa es nuestra herencia. Y más espiritualmente hablando, nuestra herencia es Cristo mismo.
Romanos 4:13 también nos habla de eso, como Abraham sería heredero del mundo. En Romanos 8:17 al 23, anótelo, pero ahí en esencia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Vamos a heredar a Cristo, esperando la redención del cuerpo, aguardando la liberación de la creación. ¿Qué está haciendo Pedro, hermanos? Pedro toma la idea de la herencia de Israel y la eleva en su cumplimiento cósmico en Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios soberanamente eligió a un pueblo, lo apartó, lo roció con la sangre de Jesucristo y lo destinó a una herencia, entonces la salvación no puede depender finalmente del hombre, porque es sinergista. La consumación de la salvación es sinergista. Depende totalmente de Dios. El texto nos lo dice, que somos guardados por el poder del hombre, de nuestra voluntad autónoma, no, de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, nosotros proclamamos con gozo, con confianza, que la salvación no se pierde. Es segura para el que ha nacido de nuevo. Esa herencia, dice Pedro, que está reservada y los creyentes son guardados por el poder de Dios. Eso es providencia salvífica gloriosa. Esa es la providencia de Dios para la iglesia. ¿Qué dice el texto de la confesión nuevamente? En el capítulo 7, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Por el poder de Dios, hermanos, nosotros, iglesia, somos cuidados. Esa es la provisión de Dios para nuestra salvación. Su poder nos cuida. Eso me llena a mí de gozo. Porque si fuera a cuidarme a mí, si fuera por cuidarme yo mismo, hermanos, que le digo a mi esposa, soy fatal cuidando a Timoteo y a Nehemías. Y a veces hasta a mí mismo. Hasta a mí mismo. Gloria a Dios, porque quien me cuida es Dios. Quien te cuida, iglesia, es Dios. Avancemos a 1 Pedro 2:9. Ese texto es bellísimo. Y si no te he convencido hasta ahora, ese texto te tiene que convencer sí o sí. (2:9). Bellísimo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez es el texto más demoledor que tengo. Porque aquí llegamos a uno de los textos más hermosos y contundentes de esta epístola, porque Pedro está diciendo, este texto, hermanos, está compuesto por Éxodo 19, 5 al 6, también tiene en mente Isaías 43, Deuteronomio capítulo 7 y posiblemente Oseas. Pedro está haciendo algo enorme y bellísimo. Está tomando títulos exclusivos del Israel pactual y aplicándolos ¿a quién? A la iglesia, porque la iglesia es el Israel de Dios, no el Israel étnico. No se le ocurra, hermano, nunca ofrendar al Israel étnico, ni estar orando por esa nación. Orar por la paz de Jerusalén, y Jerusalén es la iglesia. Aquí lo dice el texto. Pedro tiene en mente que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios. En Éxodo 19, 5 al 6, Dios dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pedro toma eso y se lo dice a la iglesia. Vosotros sois. No dice, vosotros podéis llegar a ser. O si cooperan suficientemente. No, hermanos, eso es identidad otorgada por gracia soberana. Vosotros sois. ¿Y cuál es nuestra identidad como iglesia? Esa es nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Linaje escogido. La palabra escogido está en voz pasiva. Yo no lo escogí, Él me escogió.
a mí. La iglesia es el Israel escatológico, el pueblo pactual cumplido en Cristo. Y permítame ser aún más preciso para evitar malas interpretaciones de lo que he dicho. La iglesia del nuevo pacto es el pueblo escatológico de Dios, en quien alcanzan su cumplimiento las promesas, categorías e identidades pactuales que en el Antiguo Testamento fueron tipológicamente dadas a Israel. Lo voy a decir de nuevo. La iglesia del nuevo pacto es el pueblo escatológico de Dios, en quien alcanzan su cumplimiento las promesas, categorías e identidad pactual que en el Antiguo Testamento fueron tipológicamente dadas a Israel. Pedro entonces no toma el lenguaje de Israel accidentalmente, lo está tomando porque en Cristo la iglesia participa del cumplimiento de esa identidad redentiva. ¿Cómo todo esto defiende la providencia de la salvación? Pedro describe a la iglesia con categorías como exilio, elección, santificación, rociamiento de la sangre, herencia, nación santa y pueblo adquirido. Entonces la salvación no puede explicarse como una mera oportunidad universal, actualizada decisivamente por la voluntad autónoma del hombre. Eso no es salvación. ¿Por qué? Porque todas esas categorías tienen una historia común en el Antiguo Testamento y, como ya lo hemos dicho, Israel nació soberanamente de la libre elección movida por el amor del Dios pactual. Todas son categorías de iniciativa soberana. Dios fue quien eligió a Abraham. Dios fue quien separó a Israel, roció al pueblo, le dio una herencia y lo constituyó como nación santa. Sinergismo, todo lo hizo Dios. Por tanto, cuando Pedro aplica este patrón a la iglesia, está enseñando implícitamente que la iglesia existe por el mismo principio por la cual Israel existió. Sinergismo. ¿Qué? Monergismo. He dicho sinergismo. Corríjame, hermanos, gracias. Yo me equivoco mucho, gracias. Por eso estoy leyendo más. Sinergismo. Eso es sinergismo. Monergismo. Monergismo. Cuando no digo una cosa, digo otra. Monergismo. Eso es devastador, hermanos, contra cualquier sistema teológico que quiera hacer el hombre la causa diferenciadora final. La causa diferenciadora final es Dios, su soberanía. ¿Por qué estas corrientes están en el error? Porque tienden a pensar la elección de manera más corporativa, más abierta y menos anclada en una elección soberana particular. Pedro no habla como si la iglesia fuera simplemente el conjunto de quienes voluntariamente se añadieron a un plan abierto. El plan no está abierto, el pacto fue específico, con personas específicas. Nuevamente, Pedro está hablando a la iglesia como escogida, apartada, rociada, guardada, destinada a una herencia. Y si usted nota mi gramática, estoy usando verbos en voz pasiva. Escogida, apartada, rociada, guardada, destinada. Recordemos que la voz pasiva es cuando el sujeto no participa en la acción. ¿Verdad? No participa en la acción. Si yo llego y le arrebato la Biblia a mi hermano Ronnie va y dice, hermano Pastor Diego, Wilmer me arrebató la Biblia. No puede decir, yo se la di. No, él no participó en nada, yo lo hice todo, yo se la quité. Eso es voz pasiva. Yo hice la acción, el hermano Ronnie no, en ese escenario no hizo nada. Eso es voz pasiva. Y todo eso, hermanos, que la iglesia ha sido escogida, apartada, rociada, guardada, destinada a herencia,
Todo eso está modelado sobre Israel, cuya existencia misma fue fruto de la elección soberana de Dios. Sinergismo. Monergismo. Es que me gusta más sinergismo, la palabra como tal. Monergismo. El mono es uno. No, yo lo sé. Monergismo. Hermanos, ok, pongámonos serios. Monergismo, pongámonos serios. La lectura provisionista, hermanos, no encaja bien con el tejido veterotestamentario de 1 Pedro, porque el patrón que Pedro reutiliza no es el de una comunidad definida primariamente por la iniciativa humana, sino por la elección pactual soberana de Dios. ¿Qué podemos decir finalmente? Lo siguiente, para concluir la lección. Pedro describe a la iglesia con el mismo lenguaje con el que Dios describió a Israel en el Antiguo Testamento. Exiliados, escogidos, apartados, rociados, herederos y nación santa. Y puesto que Israel fue constituido no por previsión de méritos o fe futura, sino por la pura gracia soberana de Dios, debemos concluir que la iglesia también existe por ese mismo principio de elección providencial y pacto soberano en Cristo. Todo fue monergista. ¿Ok? Eso nos deja una buena base para de hoy en 8. Si les gustó el tema, seguir con este y entonces ver a más profundidad el verso donde Dios dice que Dios nos eligió según el previo conocimiento. ¿Está bonito? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.